Okay, we're live. Hola y bienvenidos a la presentación de la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles sobre los bloqueos y defensas de COVID-19. Gracias por conectarse hoy con nosotros. Este video está siendo grabado y va a estar disponible después de la presentación. Por favor, no publique información confidencial ni privada en los comentarios si no desea que se comparta al público. Mi nombre es Andrea Torres Figueroa. Yo soy una abogada con la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles para la defensa de desalojo. Hola, mi nombre es Luis Méndez. Yo soy un paralegal en la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles para la defensa de desalojo. Y la razón por esta presentación se debe a que los procedimientos de retención ilícita, conocida como una demanda de desalojo, se han suspendido en gran medida y hay propietarios que creen poder resolver medios ilegales para bloquear a sus inquilinos fuera de su hogar sin pasar por los procedimientos adecuados. Y también vamos a hablar sobre las defensas de COVID-19. Okay, you can go under. Ok, thanks Luis. Por favor, tomen en cuenta que esta presentación está diseñada para explicar la ley actual a la fecha de la presentación, que es hoy, junio 16 del 2020. La presentación no pretende proporcionar asesoramiento legal o estrategias sobre cómo iniciar o completar un caso legal. Esta presentación solo proporciona información y procedimientos generales. La información no sustituye el asesoramiento legal profesional de un abogado. Por favor, considere consultar con un abogado o abogada sobre los hechos específicos de su caso. Lo primero que vamos a cubrir hoy va a ser sobre quiénes somos la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles, qué hacemos, y lo segundo va a ser sobre sus derechos contra bloqueos ilegales. Y lo último va a ser las defensas del COVID-19 otorgadas a los inquilinos. La Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles ha proveído ayuda legal desde 1929 en casos civiles para personas de bajos recursos en el condado de Los Ángeles. Tenemos 5 oficinas en la área de Westlake y MacArthur Park, que es la más cercana al centro de Los Ángeles. Tenemos una en el este de Los Ángeles y una en el sur de Los Ángeles. También tenemos una en la ciudad de Santa Mónica y en Long Beach. También tenemos 3 clínicas de violencia doméstica y 4 centros de autoayuda. Por lo general, las clínicas y centros de autoayuda se encuentran dentro de las cortes. Y en el 2018, LAFLA asistió a más de 100,000 personas. La Fundación LAFLA tiene varios programas para servir a nuestra comunidad. Por ejemplo, tenemos un programa de alcance comunitario de isleños, asiáticos y del Pacífico, un programa de violencia doméstica y derechos de familia. También nos asociamos con organizaciones que ayudan con problemas médicos relacionados con algún problema legal. También ayudamos con reclamos de ley de empleo, defensa de desalojo, que es el programa que yo y Luis trabajamos en la oficina de LAFLA. También con problemas de préstamos estudiantiles, eliminación de antecedentes. Tenemos un proyecto de sobrevivientes de la tortura para inmigrantes que fueron torturados fuera de los Estados Unidos. También ayudamos con el proceso de beneficios del gobierno. Tenemos un centro de justicia para veteranos y un programa de vivienda y falta de vivienda para prevenir homelessness. Tenemos centros de acceso legal de autoayuda, como mencionó Luis, y estos por lo regular están disponibles en persona dentro de las cortes, pero por el momento están disponibles por teléfono. También tenemos un programa de inmigración
Como mencionó Luis, también clínicas de violencia doméstica, y nuestros servicios son gratuitos para los que califican, depende de sus ingresos y número de personas en su familia. Okay. Ahora voy a hablar sobre un derecho a un aviso de desalojo y los procedimientos de retención ilícita. Okay. Ah, si usted es un inquilino, casi siempre tiene un derecho a algún tipo de aviso de desalojo antes que pueda ser obligado legalmente a abandonar su residencia. Hay diferentes tipos de avisos. Por ejemplo, puede ser un aviso de 3 días, un aviso de 10 días o hasta puede ser un aviso de 30 días. Hay diferentes razones por las cuales un propietario puede dar un aviso. Por ejemplo, puede ser por falta de pago, incumplimiento de arrendamiento. Esto es cuando si usted hizo algo que no es permitido por su contrato y o si hay una molestia en la propiedad también. Un inquilino tiene derecho a tener su día en la corte. El servicio de un aviso, el servicio de un aviso de desalojo es un requisito previo para presentar una demanda. No puede ser desalojado hasta que un juez o jurado decida que debe hacerlo y un inquilino no puede ser desalojado hasta que un juez o un jurado decida que debe hacerlo. Next slide, please. Después que le entreguen la citación y la demanda, un inquilino tiene 5 días para presentar su respuesta. Si no desocupa la propiedad antes que el aviso de 5 días para desocupar se expire, el sheriff puede llegar a la propiedad y sacarlo. Pero actualmente la corte no está emitiendo citaciones. Esto es importante porque la citación es la que comienza la demanda de desalojo. Entonces, además, los sheriffs del condado de Los Ángeles no están haciendo cumplir con las órdenes de posesión. También, disculpe, se nos olvidó mencionar al principio de la presentación. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en los comentarios y las vamos a estar disponibles para contestar las preguntas ya que se termine la presentación. Ahora voy a explicar sobre cómo protegerse contra los bloqueos policiales cuando el sheriff o algún policía viene a su vivienda. Si el sheriff publica un aviso de 5 días para desocupar en su vivienda, el aviso sería en su puerta. Pero si usted nunca recibió ningún aviso de desalojo o la citación y demanda, entonces el propietario pudo haber ingresado falsamente una sentencia de incumplimiento en su contra. Se puede ingresar un fallo de cumplimiento si el propietario afirma que usted recibió la citación y demanda, pero nunca respondió. En este caso, busque inmediatamente ayuda para presentar una moción, o sea, una petición ante un juez para anular la sentencia predeterminada. Esta es una moción civil de emergencia o ex parte escuchada por la Corte con 24 o 48 horas de anticipación, donde argumentará que no recibió ningún documento. Si el juez decide en su favor, puede ordenarle que responda y el caso judicial continuará a partir de entonces. Los tribunales en este momento no están dictando la mayoría de las sentencias de incumplimiento durante la emergencia del COVID-19, pero hay excepciones. Por favor, consulte con la presentación previa del AFLA sobre las protecciones COVID-19 para obtener más detalles. Por favor, tomen en cuenta que si le pusieron el aviso en su puerta y nunca recibió algo como la demanda o un aviso del propietario, por favor, es muy importante
asegurarse que todos los pasos se cumplieron antes de que usted sea forzado a abandonar su vivienda. Un propietario a veces llamará a los sheriffs o al departamento de policía local y afirmará que un inquilino es un intruso, exigiendo que el inquilino sea removido de la propiedad. Si la policía viene a su casa por esta razón, recuérdeles que un desalojo es una citación civil y no criminal. Pida ver una orden de posesión. Pregunte por qué no se le ha dado un aviso de 5 días para desocupar. La orden de posesión será una orden firmada por un juez y debe incluir número de caso y la firma del juez, por supuesto. Un desalojo solamente puede ser realizado por el sheriff. Estar preparado con una prueba que vive ahí ayudará para explicarle al sheriff que no es un intruso o que el caso no se ha procesado. Una copia del contrato de arrendamiento firmado es ideal, pero alguna otra prueba de dirección, alguna correspondencia que le llegó por correo, también se puede usar, pero entre más oficial es mejor. Si tiene preguntas, si llega la policía o quieren llamar, puede preguntar por el comandante. En inglés se llama Watch Commander. Okay. Y ahora voy a hablar cómo se puede proteger contra bloqueos de autoayuda. Y esto se refiere a cuando un propietario toma en sus propias manos para sacar el inquilino. Ok. Entonces, como se explicó anteriormente, un propietario no puede bloquear a un inquilino a menos que un sheriff haya publicado un aviso para que desocupe la propiedad con la autorización de la corte. Y durante la emergencia del COVID-19, los sheriffs del condado de Los Ángeles no están aplicando los bloqueos. Y si un propietario bloquea ilegalmente a un inquilino, el propietario puede ser responsable de sanciones civiles detalladas a continuación e incluso puede ser culpable de un delito menor bajo la sección 418.00 del Código Penal de California. Okay. Si el propietario cambia sus cerraduras, llame a la policía y pida hablar con el comandante. Si esté preparado con pruebas de arrendamiento, un contrato de arrendamiento firmado es ideal, pero otra prueba de dirección, lo más oficial, mejor, también puede funcionar. Explíquele que el propietario ha cambiado ilegalmente sus cerraduras y necesita ayuda para volver a entrar a la propiedad. La policía puede ser persuadida para ayudarle. No rompa las cerraduras y vuelva a entrar. Cuando hable con la policía, recuérdese de la orden ejecutiva del gobernador de 19 de marzo del 2020, que requiere que todas las personas que vivan en el estado de California se quedan en casa o en su lugar de residencia, excepto cuando sea necesario para mantener la continuidad de las operaciones de los sectores federales de infraestructura crítica. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ha prohibido los desalojos hasta el 31 de mayo de 2020, afirmando que es esencial evitar el desplazamiento innecesario de viviendas, proteger el parque de viviendas asequibles del condado y impedir que las personas desalojadas caigan sin hogar. Por último, debido a las sedes de las cortes por COVID-19, un inquilino ilegalmente bloqueado no tiene ninguna reparación en la corte civil. Una demanda por daños y perjuicios
puede ser presentada más tarde, pero un inquilino actualmente no puede acceder a la corte para hacer volver su derecho a la posesión. Y será la distinción de la policía si le ayudan. Y ahora voy a hablar sobre los recursos civiles. Entonces, si usted es bloqueado ilegalmente, entonces tiene recursos civiles. Primero, voy a hablar de los recursos civiles y después de los recursos civiles bajo estas leyes. Okay. La primera ley es el Código Civil de California, sección 789.3, y esto dice que es ilegal bloquear el acceso a la propiedad, cambiar las cerraduras o de otro modo sin una orden judicial, retirar las puertas y o ventanas exteriores de su unidad, retirar la propiedad personal o el mobiliario sin su consentimiento, o terminar o interrumpir los servicios de servicios públicos. Otra ley que aplica es el, el Código Civil de California, sección 1940.2. Y esto dice que es ilegal romper, extorsionar o amenazar para hacerte desalojar tu vivienda. También dice que es ilegal amenazar o con revelar su estatus migratorio para conducirlo a desalojar su vivienda. Y otra ley que aplica en esta situación es el Código Penal de California 418.00. Y esta dice que todas personas que use o adquiere aliente ayuda a otro a usar cualquier fuerza o violencia para entrar o detener cualquier propiedad a otras posesiones de otra persona, excepto en los casos en la forma permitida por la ley, es culpable de un delito menor. Okay. Entonces, hoy voy a hablar sobre los remedios que ofrecen estas leyes. Okay. El remedio bajo el Código Civil de California, sección 789.3 son de momento. Okay, son daños actuales. Un ejemplo de daños actuales es si usted paga por quedarse en un hotel porque el propietario no lo deja entrar a la propiedad, entonces usted puede recuperar esos daños. También tenga que daños legales de $100 por día o parte de un día que el propietario está en violación, y también Ortega honorarios de abogado. El medio bajo el Código Civil de California, sección 1940.2, es secciones civiles de hasta $2,000 por cada relación separada. Y bajo el Código Penal de California, sección 418.00, es una multa que no excede $1,000 o hasta un año en una cárcel del condado. Como mencionó Luis, todos estos daños es algo que un inquilino puede recuperar, pero serían una demanda por su propia cuenta. A veces se menciona como small claims. Depende de los daños que usted ha tenido que gastar todos los gastos por la razón que un propietario no lo dejó estar en su vivienda, si lo bloquearon de no entrar, cambiaron las cerraduras o si le cortaron servicios públicos como agua o luz. Pero estos remedios solamente se pueden recuperar después de una demanda
o si usted llega a un acuerdo con un propietario. Ok, y ahora voy a hablar cómo usted puede hacer cumplir con sus derechos. Entonces, la primera cosa que puede hacer es enviar una carta al propietario citando la ley pertinente, exigiendo que tome medidas para corregir las violaciones. Entonces, es como darle una nueva llave, reemplazar puertas o ventanas, volver a encender los servicios públicos. Otra opción sería enviar por correo certificado y correo electrónico la carta. También puede llamar a la policía y hacer un reporte. Puede informar a una agencia del gobierno apropiada, como el Departamento de Salud. O 5 sería que en caso que le corten sus servicios públicos, contactar directamente a la compañía de servicios públicos. Entonces, también tome en cuenta que documente todo, porque su último mecanismo de cumplimiento final será una demanda civil presentada en la Corte de Reclamos Menores. Estos son para daños de menos de $10,000 o en la Corte Civil Ordinaria si los daños superan los $10,000. Debido a las medidas de emergencia de COVID-19, la presentación de una demanda se retrasa por una cantidad indeterminada de tiempo. Asegúrese que si termina en la corte, que tenga pruebas para apoyar sus reclamos y aparte de su propio testamento. Gracias, Luis. Él acaba de terminar la sección de los bloqueos ilegales. Ahora yo voy a hablar sobre las defensas del COVID-19, porque sí existen bastantes protecciones en el tiempo de emergencia, pero quería explicar que un inquilino es protegido sin importar su estatus migratorio. Ahora, hay varias defensas que aplican al nivel federal y del estado, condado y de la ciudad. Hay muchas defensas, entonces si tienen preguntas de alguna específica, estamos disponibles para ver muy general, dependiendo del tipo de vivienda que vivan o en la ciudad o el condado, las protecciones que están disponibles para los inquilinos. Es importante que tomen en cuenta que las protecciones están en pie en este momento, pero también pueden ser presentadas en una demanda de desalojo como defensas. Si el propietario ignora las protecciones y actúa contra la ley durante el tiempo de emergencia, estas protecciones también se pueden usar como defensas en una demanda de desalojo, como explicamos. Ahora, la primera protección que vamos a cubrir es una protección federal y esta es conocida como el CARES Act. El CARES Act fue firmada por el presidente el 27 de marzo del 2020. CARES Act tiene muchas secciones que aplican a diferentes porciones y hay una sección específica que aplica a las viviendas. Esta sección del CARES Act que aplica a las viviendas proporciona protecciones de inquilinos para los inquilinos que viven en edificios o unidades cubiertas por subsidios federales como programas de sección 8, una vivienda basada en un proyecto o una hipoteca. Los propietarios no pueden presentar desalojos durante el periodo de la moratoria después hasta que pasen 120 días. Solo después del periodo de la moratoria que estamos anticipando después de julio 24-25, los propietarios pueden desalojar después de servir un aviso de 30 días y no se puede servir este aviso de desalojo durante el periodo de la moratoria. No se pueden cobrar cargos por pagos tardes o multas o otros cargos relacionados con el impago del alquiler. El inquilino debe solicitar esta información al arrendador. Si el arrendador no lo sabe, su administrador
de hipotecas o programas está obligado a proporcionarlo. Aquellos clientes que reciben el bono de opción de vivienda, la sección 8 o la vivienda de bajos ingresos, pueden actualizar su caso administrador de pérdida de ingresos si tienen un impacto financiero relacionado con COVID-19. Al recibir un empleo remunerado, pueden actualizar sus ingresos para reflejar el valor actual. Comuníquese con el administrador de caso y las autoridades de vivienda para que los clientes den una notificación de los ingresos por cambios. Si el COVID-19 afectó sus finanzas, por favor, es muy importante que le informen a su trabajador o el administrador de su programa que sus ingresos han cambiado por causa del COVID-19. Lo más pronto que empiecen la aplicación para recalcular sus ingresos, pueden aplicar, si en un futuro pueden pagar la renta que todavía se está pidiendo, no está perdonada. El día de la aplicación, sus ingresos se pueden aplicar desde el día que cambiaron los ingresos. Pero esos son detalles muy importantes que tienen que hablar con su trabajador o el administrador de su programa. El 27 de marzo del 2020, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva. Ahora estamos hablando de una protección para el Estado y cuáles son las protecciones que está dando la orden ejecutiva N3720. La orden del gobernador extiende el tiempo para presentar una respuesta a una demanda de desalojo durante 60 días si usted toma los siguientes pasos. Si el desalojo se basa en falta de pago de renta, si el inquilino no puede pagar debido a razones relacionadas con COVID-19, si el inquilino notifica al propietario dentro de 7 días de la fecha del vencimiento del alquiler y si el inquilino proporciona documentación de la pérdida de ingresos debido al COVID-19. Esta orden no se puede utilizar como una defensa en un caso de desalojo en su contra, solamente extiende el tiempo para presentar su respuesta de una demanda de desalojo por 60 días. Sin embargo, el 6 de abril del 2020, el Concilio Judicial de California implementó una póliza que ofrece más protecciones de inquilinos y es aplicable en todo el estado. Entonces, esta orden ejecutiva fue una de las primeras protecciones del estado, pero hay otras protecciones más específicas. Entonces, aunque esta cubre todo el estado de California, voy a hablar enseguida sobre las protecciones del condado de Los Ángeles, cómo son diferentes. Ahora voy a hablar de las protecciones del condado de Los Ángeles. Aunque la orden ejecutiva se aplica en todo el estado, el condado de Los Ángeles tiene su propia protección. Esta protección es, si están en el condado de Los Ángeles, la protección que aplicaría a usted, si su ciudad no tiene su propia protección, sería la del condado, no estado, porque la del condado sería, tendría más protecciones. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles promulgó esta orden de protección de inquilinos que fue efectiva desde el 4 de marzo del 2020 y seguirá hasta el final de la emergencia local. El Condado de Los Ángeles ha aprobado protecciones de desalojo para los inquilinos que viven en áreas no incorporadas y para inquilinos que viven en ciudades que no han pasado sus propias protecciones. La ciudad de Los Ángeles también tiene protecciones de desalojo, pero solamente para sus residentes que viven dentro de los límites de la ciudad. Para ver si vive dentro de los límites de la ciudad, puede visitar la página www.lavote.net.
Las protecciones de desalojo en el condado de Los Ángeles para el no pago de renta fue efectiva desde una orden que pasó el 4 de marzo del 2020. Los inquilinos, aunque ahí dice el 31 de mayo del 2020, hay ciertas protecciones que están extendiendo cada mes. Por el momento, la página del condado de Los Ángeles tiene fecha de junio 30 y puede cambiar de mes a mes. Es muy importante que revisen si la ley sigue en pie. Puede ser que en 2 o 3 semanas esto pueda cambiar. Pero la orden y la protección dice que los inquilinos que no pueden pagar su renta debido a impactos financieros relacionados con COVID-19 o que reciben un aviso de desalojo sin culpa, estos son cuando el propietario está haciendo cambios, usted está al corriente con su renta, pero quieren desalojarlo, están protegidos de un aviso de 3 días si dan a su arrendador notificación por escrito durante los 7 días de la fecha de vencimiento de alquiler y tienen que guardar la documentación. El propietario puede cobrar el alquiler después que se expire la emergencia de 1 año. Si usted recibe un aviso o demanda de desalojo para el alquiler adeudado durante este tiempo, la ordenanza puede plantear como una defensa afirmativa. Entonces, si recibe una demanda y durante la emergencia o algún aviso, hay protecciones en este momento. También hay protecciones contra el acoso de los inquilinos en la ciudad de Los Ángeles. A partir del 12 de mayo del 2020 y durante 12 meses después de la emergencia local, un arrendador no puede cometer un esfuerzo para desalojar a un inquilino debido a un impacto financiero relacionado con COVID-19. Ahora, este esfuerzo para desalojar no tiene que ser necesariamente, como Luis nos explicó más temprano, como un bloqueo físico que no lo dejen entrar. Y les recuerdo que esta es una protección solamente en la ciudad de Los Ángeles, pero un esfuerzo para desalojar puede ser hasta entregarles un aviso de desalojo. So, hay diferentes cosas que un propietario pueda hacer como que puedan calificar como esfuerzo para desalojar, y también si un juez decide que sí fue acoso, hay varias cosas que aplican. Ahorita voy a explicar. Entonces, durante la emergencia local, el propietario no puede esforzarse para desalojar sin culpa o por si usted tiene mascotas que no fueron autorizadas o invitados o molestias relacionadas con el COVID-19. Entonces, una demanda de desalojo para desalojar sin culpa. Si el propietario quiere mover a alguien en su vivienda, esa sería algo sin culpa si usted está al corriente con su renta o si no ha quebrado o violado alguna frase en su contrato de arrendamiento. Ahora, ningún propietario puede cobrar interés. Esto de cobrar interés también es un tipo de esfuerzo para desalojar o puede calificar como acoso. No pueden cobrar interés o cargos por mora en el alquiler no pagado bajo el artículo. Hay tipos de desalojos bajo el Ellis Act. Estos no pueden procesar estos. Esto también sería algo que es contra la ley, la nueva ordenanza de Los Ángeles. No pueden hacer este tipo de desalojos, Ellis Act, si un aviso es bajo este tipo de desalojo Ellis Act, se lo dirían por escrito en el aviso de 3 o 30 días. Ahora, se aplica desde el comienzo de la emergencia local, que sería en las primeras semanas de marzo, pero los recursos comienzan desde el 12 de mayo. Entonces, si el propietario hizo algo después del 12 de mayo, usted podría dictar y explicarle sobre esta nueva protección. Pero
lo que se hizo depende después qué tan temprano en las primeras semanas de marzo que empezó. Los inquilinos pueden usar esta ley como una defensa afirmativa durante el procedimiento de desalojo. El propietario debe proporcionar un aviso dentro de 15 días de la fecha de vigencia, entonces 15 días después del 12 de mayo, y cada vez que atienden cualquier aviso de desalojo, le tienen que informar de esta nueva ley. Y durante 12 meses después de la emergencia. Ahora expliqué cómo esforzarse por desalojar no tiene que ser necesariamente un bloqueo físico de su vivienda. Eso significa que esforzarse por desalojar significa que el propietario no se basa de buena fe para creer que se aplican las protecciones. Si le dice que no es cierto, que no tiene protecciones, eso califica bajo esta protección. O si le quiere proporcionar de alguna manera un aviso de desalojo. Aunque una entrega de papel no es un esfuerzo físico, sí están esforzándose para desalojarlo. Si un propietario viola las disposiciones de este artículo, el inquilino puede demandar por un requerimiento judicial. Estas multas empiezan de $10,000 dependiendo la gravedad de la violación. Si es algo mínimo que apenas califica como si le dieron un aviso en persona dándole un papel y viola esta ley, entonces es mínimo $10,000. Depende qué tanta fuerza se usó, puede subir. Y también la corte puede otorgar una multa civil adicional de $5,000 si el inquilino es mayor de 65 años o tiene alguna discapacidad. El inquilino primero debe dar aviso por escrito al propietario de la violación de esta ley y 15 días para que cure la violación, que dice que como si le dieron un aviso de 3 días para desalojar, el inquilino responde en escrito diciendo que están violando esta ley, el propietario tiene que también sería por escrito decir que el aviso de desalojo no es válido, que lo están retirando. Entonces, este es un paso bien, es importante porque es un requisito antes de la demanda. Ahora, la corte puede otorgar honorarios razonables de abogado si usted fue y buscó un abogado y tuvo que pagar para traer una demanda porque el propietario violó esta ley. Las cortes siguen abiertas para servicios muy limitados. Desde el 15 de junio, que fue ayer, las cortes están abiertas. Si llaman al número, pueden hacer citas para ir si necesitan ayuda con algunos documentos, pero son para servicios muy limitados. Las salas de las cortes permanecerán cerradas hasta el 22 de junio, lo que significa que los casos de desalojo con fechas judiciales no serán escuchadas por jueces hasta que las salas de las cortes se reabran. Si usted recibió un aviso que tenía alguna cita para una audiencia de corte antes del 22 de junio, por favor pongan atención que a lo mejor después les llega otro aviso de alguna otra audiencia porque están cambiando las fechas. Según las órdenes de la corte, los inquilinos atendidos del 17 de marzo al 16 de abril pueden presentar una respuesta antes del 23 de abril del 2020. Si usted recibió su demanda después del 17 de marzo, pero antes del 16 de abril, entonces su respuesta tendría que ser sometida con la corte antes del 23 de abril. Si ya ha pasado esta fecha, por favor contáctenos para ver cómo le podemos ayudar. La oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, como mencionó Luis, no está aplicando los desalojos contra el inquilino que ya ha perdido en un caso. Entonces, no es muy tarde. Por el momento, la emergencia sigue en pie. Entonces, si algo pasó durante estas fechas que estamos mencionando, por favor, llámenos.
Ok. Entonces, si los quiere hablar, aquí está nuestra información. Puede aplicar en nuestro sitio web, que es lafla.org, help, o nos puede llamar a nuestro número, que es 800-299-4529. Horario es de lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde, o puede asistir a una clínica de nuestra usando el link que está aquí, que es lafla.org, Self-Help Calendar. Entonces, como Andrea dijo, que ya este es el final de la presentación, entonces los podemos contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias, Luis. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en los comentarios. Vamos a estar disponibles por unos minutos, pero si se termina la presentación y quieren poner otras preguntas, alguien de LACMA o nosotros le podemos contactar después que se termine la presentación también.